Buenas tardes, nuestro proyecto de aula es sobre los discursos semióticos que se ven reflejados en la vestimenta de mujeres que pertenecen a tres culturas diferentes en Bogotá. Las tres culturas que analizamos fue la cultura musulmana, la cultura indígena y la cultura hippie. Bueno, la pregunta problema que nos planteamos fue la siguiente: ¿qué tipos de discursos semióticos se ven reflejados en la vestimenta de mujeres que pertenecen a tres culturas diferentes en Bogotá? Nuestro objetivo principal fue analizar los discursos semióticos que se encuentran en la vestimenta de mujeres que pertenecen a tres culturas diferentes, que es la hippie, la musulmana e indígena en Bogotá. Objetivos específicos son identificar los planteamientos principales que algunos autores han planteado sobre el vestido como elemento semiótico, aplicar lo visto y estudiado en la teoría de los autores, poniéndolo en práctica con la realidad social de la ciudad de Bogotá, determinar qué prácticas semióticas están en la vestimenta de la cultura musulmana, mostrar qué tipo de discurso semiótico se encuentra en el vestido de la cultura indígena y, por último, reconocer las prácticas semióticas del vestido de la cultura hippie. Área de estudio se analizó la vestimenta en mujeres musulmanas, indígenas y hippies, teniendo como base a dos autores, que fue Mercedes Cavero y Hugo Bollen, en el que Mercedes Cavero, en su libro titulado La vestimenta y su terminología, fue importante para nuestro trabajo porque nos muestra o nos explica cómo la vestimenta es la primera impresión que nos produce en un determinado individuo. Y el de Hugo Bollen, en el libro titulado La moda, representación e identidad, que también fue de gran ayuda para hablar de la vestimenta y la ropa como un objeto de estudio y que no es autónomo, en la que se encarga de significaciones y los factores de color, líneas, cortes, diseños, materiales, que están determinados de acuerdo con la significación que está ligada a una serie de valores. Bueno, ya en el análisis de la muestra, en la cultura musulmana, entonces las mujeres cubren su cuerpo con ropa modesta para no mostrar su figura ante la sociedad, en especial el hombre que no sea parte de la familia. Ellas lo hacen para cubrir la mirada de personas extrañas. El velo que utilizan es conocido como el hijab, que quiere decir velar u ocultar algo. Esto no significa que lo hagan para ser inferiores ante el hombre o restringirse de la libertad, sino más bien lo hacen para tener comodidad y respeto hacia el Corán, que es el libro sagrado. Según su religión, el Corán les exige a las mujeres vestir con recato y utilizar el hijab cuando haya un hombre que no sea parte de la familia. Y este velo se empieza a usar desde los 9 años. Además de cubrirse totalmente todo su cuerpo, también deben de hacer con su cabello, porque para el Corán representa una parte sensual. Por otro lado, la religión islámica se preocupa por la comodidad y límites morales, es decir, el respeto que debe haber tanto de hombres como mujeres. Entonces, esta vestimenta lo que nos puede denotar es recato y modestia a la hora de vestir, pero en la parte connotativa se puede ver que así como debe existir un recato en el cuerpo, también debe existir un buen manejo del lenguaje, y si no, no se estaría haciendo un buen uso de el hijab. Aunque algunas mujeres musulmanas hacen uso del velo por cuestiones religiosas para obedecer el Corán y así ser reconocidas como mujeres respetables, otras lo pueden hacer por comodidad o razones culturales. Lo ven más como un derecho y no como una obligación, ya que para ellas lo que significa este velo es ser liberadas de la cultura irreal. Para las musulmanas, el velo les ayuda a ser liberadas como objeto sexual o de ser valoradas por su apariencia o por su intelecto. Entonces,
pues ellas al estar totalmente cubiertas todo su cuerpo están liberadas de ajustarse a ciertos estereotipos. Bueno, pues el hijab puede ser un símbolo de piedad, ya que pues al ver una mujer que viste con este velo es una señal muy visible que pertenece a la cultura islámica. Bueno, pues existen 4 tipos de hijab que queda a la elección de las mujeres qué tipo de prenda utilizar dependiendo de la creencia del Corán. Entonces el primero es burga, que este cubre completamente la cabeza y el cuerpo y solo existe como una rejilla diminuta para los ojos. El segundo es niqab, que solo deja visible una apertura para los ojos. El tercero es hijab, que cubre pues los cabellos, las orejas y el cuello y solo permite ver el óvalo del rostro. Y el cuarto y último es chadur, que es una pieza grande de tela sobre la cabeza abierta por delante. Entonces el vestirse así para las mujeres musulmanas significa protección, ya que están protegidas a la mirada de los hombres que no son parientes y además protegen su dignidad. Bueno, pues también lo que nos comentaban era que en el Islam requiere que se cubran, ya que para ellas cuando niñas son cuidadas por su padre y cuando se casan deben de ser cuidadas por su marido, en el que solo pueden quitar el velo cuando están con su familia cercana. Y pues además de utilizar ropa cómoda, sencilla y que las cubra totalmente, también deben de utilizar colores oscuros y conservadores, pues según la enseñanza del Corán, ya que esto significa pues sensualidad o llamar la atención. Bueno, entonces dicho lo anterior, el Corán subraya la importancia del recato, ya que el velo para ellas es un símbolo de honor y distinción. Bueno, pues ahora sí, resumiendo lo planteado anteriormente, se puede decir que signo, pues es lo que representa las cosas en la mente. Entonces, para las mujeres musulmanas, el vestirse cubierta totalmente todo el cuerpo representa respeto, ya que ellas lo han designado de esa manera. En la parte denotativa, que es lo explícito, entonces para las musulmanas podemos decir que se puede ver que son mujeres recatadas y modestias a la hora de vestir. Pero en la parte connotativa, que es lo implícito, se puede decir que lo hacen porque en su religión, el Corán, les pide a las mujeres que se cubran para preservar su modestia y dejar de ser vistas como objeto sexual, sino como personas intelectuales. En la parte del significante y el significado, que como ya se sabe el significante es la forma sensorial y el significado ya sería el concepto, entonces el significante en este caso sería la fotografía de la mujer con un velo y el significado mujer que pertenece a la cultura musulmana en el que siempre debe permanecer cubierta su cuerpo ante personas que no sean parientes. Y pues en lo simbólico en la cultura musulmana sería el hijab, ya que es la dimensión que adquiere esta prenda en esta cultura. Bueno, pues como lo afirma Hugo Bolin en el libro titulado La moda, representación e identidad, pues nos ayuda a entender cómo la ropa es un objeto de estudio en el que tiene unos significados según a la cultura pues que pertenezca y de esta se derivan ciertos valores según el color o su diseño o tamaño. Como se pudo ver en la cultura musulmana, que para ellas el vestirse totalmente cubierta significa protección y respeto hacia su religión. Además, el uso de colores oscuros para dar fe al Corán, ya que se mantiene una conservación y pues comodidad hacia su religión. Asimismo, cómo se vuelve un símbolo ante la sociedad, ya que al ver una persona vestida así, pues se sabe que es musulmana y pertenece a la religión islámica. Bueno, aunque para algunas personas que no pertenecen a esta cultura la categorizan como prohibición o inferioridad hacia la mujer, para ella significa todo lo contrario, es protección y respeto pues entre hombres y mujeres. La cultura hippie es un movimiento que nace en los Estados Unidos en los años 60, tras la guerra de Vietnam, como una manifestación pacifista. Un movimiento juvenil que tuvo lugar en los últimos años de la década de 1960 y que se caracterizó por la anarquía no violenta
que sí exalta la preocupación hacia el medio ambiente y el rechazo al materialismo occidental. El escándalo mediático sobre los hechos de Altamont y el caso de Manson desprestigian a los hippies, incluso entre gente que en un principio simpatizó con ellos. Sin embargo, partes de la estética hippie, como el pelo largo o los pantalones de campana, se convirtieron en simple moda seguida por muchos jóvenes en Estados Unidos que podían no compartir los ideales de dicha cultura. Por otro lado, la evolución de las comunidades intencionales fue desigual. La mayoría no sobrevivieron. Al comienzo de la década de los 60 se dieron casos como el de Oxfam, que aún existe el movimiento en Estados Unidos. Desde los 60 en adelante regresó a sus orígenes al underground. Pues otro punto importante sobre la cultura hippie es que la ropa y su estilo mostraban la rebeldía y pues la necesidad de liberarse de todas las restricciones sociales. Lo más importante de los hippies era la libertad y eso se expresaba en la ropa usada. En vez de comprar su ropa en casa de ropas o tiendas, preferían hacer su propia ropa más natural y pues simple. Ellos se negaban a usar la ropa que estaba a la moda. En los años 50, el tipo de ropa que uno vestía, según su calidad y su marca, era una señal de estatus social, y ese era uno de los conceptos a los que más se oponían los hippies. Dicha cultura solía pintar sus pantalones o hacerle distintos tipos de bordado. Los accesorios son principalmente pulseras de colores, collares largos, anillos y cinturones que los hacen de los materiales que encuentran en todos sus viajes. Todo lo hacen a mano con piedras, semillas y otros materiales que consideran que les sirven. Los hippies hicieron unas sandalias unisex, ya que la igualdad de género en lo político, social y demás ámbitos es uno de los factores que componen su ideología. Estas sandalias son de un aspecto bastante rústico, ya que están hechas a mano. Las camisas, al igual que los pantalones, son tejidos por ellos mismos, donde los diseños simples son el factor que debe prevalecer a la hora de confeccionarlo. Desde lo semiótico, el signo. La ideología de dicha cultura se basa en un tipo de vestimenta descomplicada, donde manifiestan un mundo donde solo existe espacio para la tranquilidad, paz y armonía, tanto personal como colectivamente. Denotativo. Se puede identificar el desapego a las cosas materiales y demás elementos que alteren la realidad. Significante. Se observan personas aparentemente simples ante una sociedad. Significado. Se sigue una manera de pensar, como la es de respetar la vida animal, cuidar el medio ambiente e igualdad de género. El símbolo hippie es un círculo con una línea a la mitad y dos a los costados en diagonal hacia abajo. Representa la paz. En sus orígenes fue diseñado por Gerald Holton, un artista británico, en 1958. Se diseñó como parte de una campaña para promover el desarme nuclear. El diseñador del símbolo quiso representar las letras N y B de desarme nuclear del abecedario semafórico. También quiso representar a un individuo desesperado, con las manos abiertas hacia afuera y hacia abajo, a la manera de los campesinos de Goya ante el pelotón de fusilamiento. Por primera vez fue visto en una marcha antinuclear en Londres de 1958. Ya pasando al tema del análisis de muestra con base en la cultura indígena, tenemos que hacer una contextualización y pues todos sabemos que en Colombia existe un sinnúmero de manifestaciones culturales pues que expresan la variedad étnica, religiosa, las costumbres, tradiciones y formas de vida. Pues con base a la población. También nos muestran la riqueza natural y diversidad de los climas, geografía y paisajes, entre otros factores más. Antes de la conquista ha existido esta cultura, pero que después de esos sucesos y con el pasar de los años han cambiado las adaptaciones de sus prendas, pues al igual que el lugar en donde se encuentran, que también influye en el material y la forma de la vestimenta. Como dice la Radio Nacional de Colombia, referente a la vestimenta de las tribus y culturas indígenas,
que es una de las características autóctonas de los indígenas, porque sus vestidos y sus atuendos propios expresan e influyen la simbología pictórica que fácilmente adquirieron con base en los elementos naturales que van de acuerdo a su entorno físico y cosmivisual. No hay que dejar a un lado que, digamos, la vestimenta de las mujeres indígenas tienen dos referentes muy importantes que sobresalen más que los demás, que son las blusas y las faldas. Entonces las blusas blancas con diferentes creaciones o representaciones con varios tipos de bordados son muy representativos al momento de hablar de las mujeres indígenas, ¿sí? Al igual que el rebozo o el cinturón que se pone en la cintura, que pues tiene la función especial de marcar la figura de la cintura ante los hombres de la misma tribu. Las blusas al momento de la creación es solo imaginación. Entonces, ¿qué sucede? Digamos, tienes la tela y empiezas a dibujar a mano con lápiz y ya después empiezas con retazos de tela a marcar los detalles. Y así se crean, digamos, las flores, los árboles, que las nubes, las diferentes creaciones que ellas tienen en sus prendas. Y ya pasamos a la falda negra, que se ha usado desde siempre y con base en la información que reunimos con base en diferentes fuentes, nos decían que no es que haya un color prohibido, o sea que todos los demás colores estén prohibidos, sino que desde siempre se ha usado el color negro o el azul oscuro porque se les ha enseñado que es un color más bonito para usar en las tribus y para dar una buena presentación. Y es la ideología que siempre se les ha inculcado. Entonces esto las lleva a que no usen más colores en sus faldas. Con base en la investigación que hicimos durante este semestre nos dimos cuenta de que Colombia es muy rica en cuanto a tribus indígenas, asimismo de las culturas, en el que en cada rincón del país existe como mínimo una. Entonces ahí tenemos como base las diferentes tribus en los diferentes departamentos que existen en nuestro país, con base en las cifras que nos ofrece el DANE. Ya pasando al lado semiótico y resumiendo todo lo anterior de la contextualización, podemos decir que el signo, con base en lo que hemos visto en clase, es lo que representan las cosas en la mente. Entonces, para las mujeres indígenas, vestir de esa manera es primordialmente para no lastimar a la madre naturaleza. Es una de las cosas fundamentales. También en el que haga juego mantener las tradiciones de la tribu, mostrándole respeto a lo que se le ha enseñado, a las maneras en las que deben vestir y siguiendo los parámetros establecidos. También tiene que contribuir los elementos de la creación con los decorados, haciendo juego con las creencias que tienen de alejar los males y las enfermedades. Como así, digamos, con base en las creencias que tienen, en los animales que creen que son fuertes, así mismo los van a usar en sus prendas. Y cuando están en un ritual o en una ceremonia, todos tienen que usar cierto animal para alejar las malas energías y que se metan en el ritual y lo dañen. Cuando una persona está enferma, lo que hacen es ponerle ropa que tenga una representación, un dibujo de algún animal, que la mayoría de las veces lo que dibujan es un puma o un tigre, que demuestra fortaleza y fuerza. Entonces, ellos dicen que al poner este tipo de prendas a una persona enferma, automáticamente los dioses piensan en esa persona y hacen todo lo posible para curarla. También el material que usan debe ir conforme a lo que les han enseñado. En este caso, se les enseña que debe ser
lana de oveja o borrego. También algodón o hilos sintéticos, como les decía anteriormente, para que no jueguen en contra de la naturaleza. También al retratar los elementos de la naturaleza, los colores, usan colores naturales que simplen, que sean similares al objeto retratado. Desde el lado denotativo, que es lo explícito sin insinuar nada por lo sabido o conocer. Entonces, por lo tanto, las mujeres visten polleras, que en las tribus se les dice así, o como nosotros lo conocemos, que son las faldas, de diferentes colores, pero principalmente son negras. Llevan una blusa bordada, blanca, y una riata, de preferencia de color negro. Eso depende de la tribu en la que se encuentren, si llevan una riata. También con un pasador que les da soporte a la pieza y es más sofisticado. También van adornadas de collares de perlas celestes, también aretes de plata o de oro, por motivos propios de la cosmovisión de la tribu de Cañaris, que son del Ecuador, pero que muchas veces se ha adaptado en el Amazonas y parte de la región de la parte sur del país. También llevan el pelo en una trenza, es algo muy icónico de ellos. También, ya pasando a la cultura colombiana y del lado norte, la cultura indígena, lo que cambia es que las joyas son más delgadas, predomina la sencillez. En ella no llevan riata por lo general, los que sí llevan riata son los hombres. No usan ningún tipo de sombrero o pañoleta. Las alpargatas comúnmente son llamadas osotas, pero pues nosotros le decimos zapatos, o pues como ya lo dije anteriormente, alpargatas, que pues son reemplazadas actualmente con caucho, y pues para el trabajo duro, según lo que ellas nos exponían al momento de hacer las entrevistas. Ya del lado connotativo es lo implícito, lo que ya lo podríamos asociar con que lo hacen con base en las tradiciones que les han inculcado, también plasmando los animales, paisajes o floras que se encuentran en el entorno, que es un juego importante en estas tribus. Y no hay que olvidar que también la vestimenta que usan es con base al clima o lugar geográfico en el que se encuentran, para que así puedan hacer los trabajos de campo con más comodidad, y por eso usan las alpargatas en caucho para poder trabajar mejor. Y dependiendo del clima, como ya lo dije, depende cómo se vistan y los accesorios que usen. Ya desde el significante y significado, podemos decir que el significante es la forma sensorial. En este caso, la fotografía de una mujer indígena, la cual la pueden observar, que están los labores de campo. Ya el significado, ya le asignamos que es la mujer que pertenece a una cultura indígena, en el que su vestimenta representa la comodidad para ejercer dichas labores de campo, en el que a pesar de que tienen labores, no dejan de usar lo que tradicionalmente se enseña en esa cultura, que es la vestimenta. En el símbolo, ya en la cultura indígena, sería totalmente la vestimenta, en el que va la falda negra, ya sea de que se encuentren en la parte noroccidente o norte del país, en el que también unos esencialmente usan la camisa blanca. ¿Sí? Es algo muy principal, que es el símbolo, depende de donde se encuentre la tribu o la cultura, siempre se va a llevar una camisa blanca. Entonces también las joyas, las alpargatas, es algo muy simbólico al momento de hablar de esa cultura. Ahí pueden observar las diferentes características que tiene para que lo puedan apreciar.
Al principio de las diapositivas habíamos puesto un área de estudio y con base en lo que pudimos observar de la cultura indígena, teniendo en cuenta los dos referentes ya planteados, vamos a empezar primero con Mercedes Urrutia Cavero, que ya con el lado de la cultura indígena, con el solo hecho de lo que se les ha enseñado, con base en la vestimenta, no solo de las personas que se encuentran en la ciudad, sino de otras tribus indígenas, reconocen de dónde viene o automáticamente sabemos a qué cultura pertenecen. Es el caso de los indígenas ecuatorianos, o mejor conocidos como cañaris, en donde tienen un distintivo en su falda. Dicho distintivo es que la falda es corta, va hasta las rodillas y va con colores rojo y negro, predominan esos dos colores. Por medio de una fuente que nos remonta a esa cultura, nos informa que dependiendo del lugar en el que se encuentra la tribu, asimismo se le ponen los detalles de la vestimenta. En su tribu las mujeres usan falda con doble fondo, con abertura en el lado derecho y va hasta los tobillos, en el que mayormente no se les puede ver las alpargatas y, y deja ver en dicha abertura, deja ver el color que hay debajo. Ese color es de libre opción, es la libertad de la mujer el color que quiera usar, pero ya depende de los objetos que le usen, a sí mismo uno identifica. Entonces nos contaba que muchas veces en la falda aparecía un tucán. Entonces tú hacías memoria de lo que a ti te habían enseñado, de los animales y que te enseñaban como en la escuela de la misma tribu, y tú decías, ah, tiene un tucán. Entonces esa persona es de Antioquia o de los lados de Antioquia, que es donde el tucán es un referente. Ya el segundo referente que tuvimos fue Hugo Boll, con su libro titulado La moda, representación e identidad. Este nos fue de gran ayuda porque hablaba de la vestimenta y la ropa como un objeto de estudio que necesita de una atención especial para poder entenderla, para saber de qué trata cada significación de los elementos que se encontraban en la vestimenta de la persona, que estas llevaban unas significaciones e iban ligadas a factores de color, líneas, cortes, diseños y materiales que están determinados de acuerdo con los valores que pongan en la cultura, esas series de valores en las que fueron criados. Las elecciones de color van ligados a los gustos, las representaciones que eligen en sus prendas, en lo que creen, en la naturaleza y la feminidad que representa cada cosa para plasmarlos en la prenda determinada. Ya los diseños van a las preferencias, a lo que está definido como lindo o lo que está estipulado por la tribu. Pues como ya les había platicado, los diseños y los dibujos van ligados a lo que creen, a lo que le hace bien, para combatir enfermedades, para combatir el mal y, y para evitar que digamos, la brujería de otras tribus lleguen a las personas que conforman la tribu. Los materiales deben ser utilizados por todos, eh, desde, desde el cacique hasta el bebé que acaba de nacer debe llevar los mismos materiales en sus prendas, pero en el que predomina la comodidad de la mujer en los diferentes escenarios predispuestos en el lugar geográfico en el que se encuentran. Estos materiales deben no dañar a la naturaleza, que es uno de los dioses a los que le debe la existencia y a los que adoran. Entonces utilizan mayormente hilo sintético, y si no ya usan lana de oveja y borrego. Un factor importante es la representación de los elementos con los que han convivido toda la vida y la libertad que se les da para interpretarlos según la simbología que quieren lograr.
Al igual en la cultura que en la cultura musulmana, ver a una persona con este tipo de vestimenta automáticamente se vuelve algo muy representativo e icónico que nos remonta a esa cultura. Cuando se ve este tipo de trajes en la ciudad y se tienen como referente dicha cultura en cualquier lugar en el que vayan. En el pensamiento de las mujeres indígenas de gran parte de las tribus está condicionada que la fabricación y los colores que utilizan en sus prendas están posteriormente conectados a los males que quieren lejos de sus vidas y a los cuerpos en los que buscan proteger de las enfermedades y los malos espíritus, como ya lo había dicho anteriormente. Estas prendas tienen que ser exclusivamente hechas a mano. En algunas tribus se usa una máquina especial que es el telar de cintura para poder hacer eso. Pero esa máquina tiene que ser manejada por una mujer, es la tradición. También las molas son parte fundamental en el vestimento de las mujeres. ¿Sí? Lo combinan con telas de colores o figuras de fauna y flora, especialmente en las blusas que son multicolores, con una falda que es larga. Bueno, pues conclusión. Pues nosotros abordamos el tema de la vestimenta en mujeres de diferentes culturas para entender el vestuario como medio comunicativo, pues en el que por medio de investigación, trabajo de campo, se pudo averiguar qué significa para cada una de estas culturas el vestirse de cierta manera y qué es lo que transmite cada una de estas, en el que podemos concluir que para ciertas culturas hay un significado del por qué se visten de determinada manera. Por ejemplo, en la vestimenta de mujeres musulmanas se pudo dar cuenta que el vestirse con ropa cubierta para ellas es signo de respeto hacia hombres y mujeres, pero también va muy ligado a la religión, ya que según su creencia el Corán les pide que deben de estar cubiertas totalmente todo su cuerpo para así sentirse seguras. Entonces, pues para estas mujeres es un símbolo de protección el estar cubiertas ante la sociedad, el cubrir su rostro, curvas, no se tienen que preocupar por ciertos estereotipos y así cubren la mirada de personas extrañas. Anteriormente se hizo la conclusión con base en la cultura musulmana y la hippie, entonces pasamos a la cultura indígena. Eh, la vestimenta de las mujeres va un poco ligada a la ideología, pero no tanto como se puede ver en la cultura musulmana. En estas no intervienen los pensamientos de los hombres o lo que sería cómodo para los hombres, sino que por el contrario va exclusivamente ligada a las creencias en la naturaleza que que tienen que hacer, en el que no existe como tal el color prohibido, pero desde un principio se les implanta el color negro, que es la prenda, que es como la prenda favorita para usar en cualquier lado. Eh, También la, la elaboración de los tejidos y los bordados son con técnicas a mano, con diferentes agujas e hilos de distintos grosores para causar el efecto de lo que se está bordando, o desde el telar de cintura, como ya les había dicho, que era una máquina para hacer las faldas con mayor comodidad. Además, debe ser hecho por ellas mismas o por una mujer de la misma tribu. De otra manera, no sería apropiado para usar dentro de la misma tribu o el área territorial que conforma la tribu. Los dibujos que ponen en sus prendas son parte de su imaginación. Tienen la libertad de escoger lo que quieran en sus prendas. Dependiendo de lo que dibuje, se puede ver de qué región son, como ya lo había explicado anteriormente, pero en el que se honra a la madre naturaleza, haciendo uso de representaciones de animales, ríos, selvas, árboles y frutos, colores tierra o colores vivos del cielo. También son representaciones que son característicos de los indígenas. Nunca se va a ver a una persona indígena, ya sea en su falda o en su camisa, que use un bordado, ejemplo, de Dragon Ball Z o de un muñeco animado.
Al ver en la calle a una persona que va vestida de esa manera, automáticamente representamos a esa persona que pertenece a la cultura indígena, en el que la vestimenta la hace icónica ante las personas que están alrededor y representa a un grupo determinado. Eh, esto, esto puede ser icónico, digamos, a las personas que viven en el mismo país o si no conocen la historia latinoamericana, no necesariamente al pie de la letra, pero tienen algo de, de esta cultura. Entonces, si vemos una imagen, se describe o representamos eh, una mujer indígena, tendremos un referente automáticamente de esa persona, de esa cultura, llegando a la conclusión y con base en lo que pudimos a la base que tuvimos para hacer este proyecto, en el que toda la vestimenta de esta cultura se presta para ejercer un trabajo semiótico. Eso sí, se debe dedicar años, no solo meses o semanas, para poder entender a profundidad qué es lo que trata esta cultura, qué es lo que quiere decir con su vestimenta. Y entender a fondo cada detalle y cada cosa que proviene de ella para poder armar una contextualización global de lo que se está hablando. Bueno, pues con respecto a la vestimenta hippie, dicha cultura social representa el tipo de pensamientos de esta cultura que viene surgiendo aproximadamente desde los años 60 en Estados Unidos. La ropa y su estilo muestran la rebeldía y pues la necesidad de liberarse de todas las restricciones sociales, ya que la libertad es una de las bases fundamentales pues de esta cultura y esto se ve representado por medio de los factores que componen un atuendo de las personas que hacen parte pues del movimiento hippie. Por otra parte, pues los hippies buscan liberarse de las normas de vestimenta establecidas en un contexto social, pues donde en vez de comprar sus prendas en las tiendas más conocidas de ropa, optan por la manufacturación de prendas más rústicas, simples y naturales, ya que son totalmente opositores pues del consumismo, materialismo y la monotonía de las modas. Además, se rehusaban a vestir ropas que están de moda y a consumir lo mismo que todos los demás. Surge un concepto propio de que todas las personas son iguales a pesar de la publicidad y de la influencia de las grandes marcas que se imponen en la vida cotidiana, ya que desde los años 50 se viene observando cómo el tipo de ropa que uno viste según su calidad y su marca es una señal de estatus social. Bueno, muchas gracias por su atención.